Hola, Dios les bendice. Aquí su hermana Ruth con otra meditación en la palabra de Dios. Ruego a Dios que dé gracia y paz a todos los que lleguen a escuchar este mensaje. Dios, te pido en el nombre de Jesús que des a cada quien la porción que nos corresponde y nos des el entendimiento para arrepentimiento y aplicación a nuestra propia vida. Te pido que nos des el valor para obedecerla y nos guíes a presentarla a quien la necesite. Amén. Estos son los tiempos que ponen a prueba el alma del hombre. Fueron palabras escritas por Thomas Paine, conocido como uno de los fundadores de América. Estas mismas palabras son las que animaron a la milicia bajo el mando de George Washington después de varias batallas perdidas, después de estar tan cansados y extrañando su hogar y por si fuera poco a unos días de Navidad. Pues estas mismas palabras se pueden aplicar a la situación que estamos viviendo ahora. Los efectos que ha traído el toque de queda y la cuarentena han devastado a la mayoría, en especial a las familias de los contagiados y a los trabajadores de salud alrededor del mundo. Y hoy quiero preguntarte algo. ¿También está tu alma probada en estos tiempos? Tal vez sientas que te estás dando topes en alguna pared que se ha levantado en tu trabajo, en tu familia o en tu matrimonio. Quizás estés enfrentando una crisis de salud o tus temores han tomado control de tu vida. Y estos tiempos también han dejado un hueco en los bolsillos. Permíteme hablarte de alguien que entiende lo que está pasando. Sí, hablo de Jesús. Tal vez dirás, pero Él que entiende de mi situación. Déjame decirte que Él entiende perfectamente lo que es lidiar con tiempos difíciles. En el libro de Mateo, capítulo 14, leemos sobre un día muy difícil, aparte del día de su crucifixión, para Jesús. Pues en un solo día Él sufre la muerte de un pariente, siente las demandas abrumadoras del ministerio y experimenta una tormenta terrible. Si Jesús mismo tuvo días difíciles, llenos de pruebas y tristezas, podemos estar seguros de que también las tendremos nosotros. Veamos qué podemos aprender sobre estos tiempos que prueban el alma de una persona a través de las reacciones de Jesús. Lo primero que aprendemos es que apartarse no debe ser opción, es necesario. En el versículo 10 leemos que Juan el Bautista lo habían decapitado en la cárcel y el versículo 12 dice: después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. El versículo 13 nos sigue contando que en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Al recibir la noticia sobre la muerte de su primo, Juan el Bautista, Jesús se alejó a un lugar desierto y apartado para conectarse con su Padre. Me imagino que él deseaba tiempo para procesar lo sucedido o llorar la muerte de su primo. Pero por lo que dice el versículo 13, no pudo llevar a cabo esto porque después de alimentar a los 5,000, los versículos 22 y 23 dicen que inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Esta vez el texto especifica que fue a orar. De su reacción podemos aprender que en tiempos que prueban nuestra alma, debemos buscar un lugar en el cual nos podemos refugiar para apartarnos y estar en quietud. Durante estos momentos necesitamos conectarnos con nuestro Padre Celestial. Tener un tiempo de soledad fue algo importante para Jesús. Pasar tiempo a solas con Dios en oración sirve para desarrollar nuestra relación con Él. Así nos fortalecemos para enfrentar las luchas y los desafíos de la vida.
Lo segundo que aprendemos es que no debemos dejar de ser compasivos. Aunque Jesús buscaba tiempo a solas, las multitudes aún lo seguían, y sus pruebas, sus dificultades, no lo eximían de mostrar compasión hacia los enfermos y los hambrientos. Aún había necesidades que suplir, y Jesús fue movido a compasión. Ahora, también pidió la ayuda de sus discípulos para alimentar a 5,000 personas y oró. Jesús con sus actos estaba bendiciendo no solo a los 5,000, sino a sus discípulos también. Viene a mi mente Romanos 12:21, donde dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso malo que estamos pasando podemos vivirlo con gozo si hacemos el bien a otros. ¿De qué manera ha sido de bendición a otros? Ayudar a alguien nos ayuda a poner nuestras propias pruebas en perspectiva. O sea, nos podemos dar cuenta que las pruebas de otros son más graves que las de nosotros y así tomar una actitud de gratitud. Ayudar a otros trae sanidad al alma. Tercero que aprendemos es que siempre estamos presentes en medio de nuestras pruebas. Mientras que Jesús oraba, los discípulos estaban pasando un mal momento. El versículo 24 dice: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Notaron eso? Los discípulos estaban haciendo exactamente lo que Jesús les pidió que hicieran, y aún así llegó la tormenta. Y Jesús también llegó. Versículo 25 dice: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llama y le pide caminar sobre agua para llegar hacia él. Jesús le permitió. Versículos 30 dice que cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Notan eso? Las olas no se calmaron aún después de que Pedro caminara sobre el agua. Aun cuando Jesús lo invitó, las tormentas no se detuvieron. Esa es una lección de suma importancia para los seguidores de Cristo. En lo peor de la tormenta, Jesús inmediatamente nos alienta cuando clamamos a Él de todo corazón. De inmediato les dijo que no temieran y los alentó. El versículo 31 dice que de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. En medio de pruebas, Jesús está presente. En conclusión, no importa la forma o el tamaño de nuestras pruebas, las tenemos vencidas. Juan 16:33 dice que confiemos, pues Cristo ha vencido al mundo. Los cristianos no deben evadir las pruebas, más bien deben saber responder a ellas. No tienes por qué refundirte en depresión, ni dejar que todo se derrumbe. Jesús nos ha dejado un gran ejemplo: apartarnos para estar a solas con Dios. Debemos ser movidos a compasión, creer que siempre está presente aún en medio de esas pruebas. Ese es el Jesús que nos entiende. Ese Jesús que caminó sobre las olas, camina sobre esta situación que estamos viviendo. No desmayes, confiar que Él ha vencido y desde esa victoria lucha. Dios les bendiga.